Hola, soy Alexa Falusi y ahora vamos a ver al epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Vamos a ver que las células cilíndricas son columnares, son altas, con unos núcleos basales de forma generalmente ovalada, van a ser perpendiculares a la lámina basal, como se puede ver acá también, y van a tener un citoplasma muy abundante por encima de estos núcleos, eosinófilo. Vamos a ver que estas células se van a agrupar, como se puede ver en las imágenes, a manera de mosaicos. Y todas van a estar apoyadas o asentadas sobre la lámina basal. Entonces vamos a tener que todos sus núcleos van a formar una sola hilera, una al lado de la otra, como se puede ver acá y acá. Bueno, en este caso entonces vamos a utilizar como ejemplo al intestino delgado. Y vamos a ver que como este es un epitelio muy especializado, en este preparado va a estar cumpliendo la función de absorber los nutrientes. Entonces va a presentar una especialización de membrana que son las microvellosidades. En este preparado las microvellosidades van a recibir el nombre de chapa estriada. Aparte de esto también están acompañadas de otras células que son estas, que parecen una copa o cáliz, entonces reciben el nombre de células caliciformes. En este caso estoy usando como ejemplo a una imagen por microscopía electrónica, pero en este preparado lo vamos a ver diferente, lo vamos a ver teñido de una manera muy pálida, ya que el contenido celular de estas células es más que nada mucina, y la mucina se va a lavar con esta técnica de tinción. Aparte de eso, también sus núcleos son muy difíciles también de ver, ya que la mucina lo aparta, digamos, hacia la periferia y además tampoco se van a teñir muy fuertemente. Ahora, como vemos, este es el preparado de un órgano que es tubular, es hueco y va a estar cortado de manera transversal. Entonces vamos a tener dos porciones. Una porción interna, que es la luz del órgano, es donde se va a realizar la función, y una externa, donde va a estar en contacto con las demás vísceras. Entonces vamos a ver en este video, esta es la luz del órgano y va a estar en contacto con estas prolongaciones, que se puede ver acá, bastante basófilas, acá, acá. Todo esto sería el epitelio en el que nosotros nos vamos a enfocar ahora. Y después vemos todas estas estructuras que van a ser al órgano, son eosinófilas, algunas más intensas, otras más pálidas, pero lo importante es que ahora veamos que esta es la región externa. En esta región, entonces vamos a tener a otro epitelio, el epitelio plano simple, que va a ser denominado mesotelio. Entonces, vamos ahora directamente a la porción interna del órgano y vamos a centrarnos en el epitelio que recubre a esta porción. Vamos a ver todas las células que mencioné antes, pero de una manera más específica. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, aunque no se pueda divisar muy bien, en esta parte, debajo de todas las células, vamos a tener a la lámina basal. Por encima de la lámina basal, entonces vamos a tener a todos estos núcleos, como se pueden ver acá o acá, que se puede ver perfectamente que son ovalados, son perpendiculares a la lámina basal, y por encima se puede ver todo este citoplasma eosinófilo bastante intenso, que entonces esto nos va a decir que estamos viendo a unas células cilíndricas. Ahora, si vemos toda esta cantidad de núcleos y parece que están una arriba de la otra, no se preocupen, es solamente por el corte. Entonces, en esta diapositiva quiero que veamos con mayor detenimiento a las células caliciformes, vean su tinción pálida, la mucina que fue lavada, la forma que presenta, y a esta coloración más oscura en la membrana apical de las células, acá, 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 que es la chapa estriada. Entonces, vamos a terminar con un repaso. Vamos a ver entonces, la lámina basal. No se va a distinguir muy bien, pero es importante que sepamos que está. Por encima de la lámina basal, núcleos ovalados perpendiculares a la misma y abundante citoplasma encima de estos núcleos, entonces vamos a decir que esta es una célula cilíndrica. Una al lado de la otra, entonces epitelio cilíndrico. Es una sola capa, entonces epitelio cilíndrico simple.
va a estar acompañado de microvellosidades en la membrana apical y de otras células que tienen forma de cáliz. Entonces, epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Hola, mi nombre es Sol Quiñones y hoy vamos a hablar de epitelio de transición. Este epitelio va a estar localizado exclusivamente en las vías urinarias y de ahí va a recibir el seudónimo de urotelio. Como saben, las vías urinarias van a estar sometidas a una fuerza de presión ejercida justamente por la orina. Entonces, este epitelio va a presentar dos estadios. Un estadio de relajación, donde va a estar vacío todo lo que sea la vejiga, los uréteres, y va a presentar un grosor de 6 a 8 capas celulares. ¿Cómo va a ser este epitelio? Va a contener células globosas, con nucleolos evidentes y algunas de ellas pueden estar binucleadas. Estas células van a recibir el nombre de células en raqueta. ¿Por qué? Por su semejanza a una raqueta de tenis. Entonces, la porción apical de estas células va a contener mayor citoplasma, va a tener al núcleo junto con las organelas principales, y la porción basal de esta célula va a contener menos citoplasma, se va a ir abriendo paso entre las demás células hasta conectar con la lámina basal del epitelio. Y bueno, la parte apical sería la cabeza de la raqueta y la parte basal, que contiene menos citoplasma, va a corresponder al mango. Bueno, entonces, este epitelio, como ya dije, va a tener dos estados, uno de relajación y uno de distensión, y de ahí viene el nombre de transición. ¿Por qué? Porque va a sufrir una transición morfológica de epitelio cúbico estratificado, es decir, como este dibujito, a un estado de distensión, donde va a poder ver un epitelio plano estratificado. Las demás características de este epitelio las vamos a ver más adelante. Y bueno, siguiendo con la clasificación de epitelios, ahora nos toca observar uno que va a tener características muy particulares. Recuerden que siempre vamos a empezar con el 4-por, y bueno, para obtener una vista panorámica del preparado. En este caso vamos a poder observar el órgano por completo, cosa que no se da siempre. Y bueno, vamos a estar observando el uréter, que es un órgano hueco, por lo que va a tener una zona externa, que es la que estoy señalando ahora, y una zona interna donde va a estar el epitelio que nos interesa observar. Recuerden también que siempre tienen que seleccionar una zona para pasar al siguiente aumento. Bien, ya en el 10-por lo que vamos a observar es el tejido epitelial, que va a tener un espesor importante, generalmente son capas de 6 a 8 células. Va a tener una zona basal, que es esta, y una zona apical. Bien, en la zona basal vamos a tener células que van a tener un núcleo esférico y basófilo, y en la zona vamos a tener también una capa de células intermedias que van a ser poliédricas, y luego vamos a tener en la zona apical una capa de células globosas que se va a explicar mejor en el siguiente aumento. En el 10-por generalmente nos observan muchas características, por lo que es necesario seleccionar de vuelta una zona para pasar al siguiente aumento. Bien, acá ya podemos ver con mayor definición las características de las células. Vemos acá de vuelta las células basales, las células intermedias, que van a tener su núcleo también ovalado y va a ser central, de forma poliédrica. Y ahora pasamos a las células globosas. Estas células globosas van a tener un reborde que va a estar teñido con mayor intensidad, que va a corresponder a la placa densa. También va a tener una forma de onda o festoneada, lo que nos va a permitir identificar al preparado. Van a ser de forma redonda la célula, algunas binucleadas como esta de aquí, que se van a denominar en raqueta, y bueno, que van a tener una porción que va a llegar hasta la capa basal, pero que no la vamos a poder observar. También hay que aclarar que esta es una fotografía sacada de una bibliografía y no es la que van a ver cuando observen
los preparados al microscopio, sino que es más que nada para que se entienda mejor la explicación y puedan comprender mejor el tema. Bien, el núcleo de estas células globosas, como ven, es central, esférico, basófilo pálido y con nucleolo evidente. Bueno, vamos a continuar con el epitelio plano estratificado queratinizado. Bien, este es otro epitelio que tiene varias particularidades, ¿sí? Sobre todo porque tiene diferentes morfologías dentro del mismo epitelio, ¿sí? Muy bien, primero vamos a ver que está la membrana basal representada en verde nuevamente, ¿sí? Y que vamos a tener varias capas de células. En esta vez vemos que sí se diferencian diferentes capas de células que no van a tocar la membrana basal, que eso lo diferencia del epitelio pseudoestratificado, porque en este caso es realmente estratificado. Bien, y tenemos por ejemplo una primera capa de células, ¿sí? Que como la pueden ver es una célula que va entre cúbica y cilíndrica, ¿sí? Podemos ver que tiene una morfología en este esquema bastante cúbica, tiene el núcleo central, ¿sí? Y esférico. Y después le siguen diferentes capas de células un poco más irregulares en su forma, ¿sí? Pero que van a ser, digamos, poligonales, con núcleos también esféricos y centrales, ¿sí? Pero no van a estar tan ordenadas, ¿sí? Y después tenemos otras capas que ya se van haciendo cada vez más aplanadas. Bien, como pueden ver acá hay un ejemplo de una célula más aplanada, ¿sí? Y estas células van a hacerse cada vez más planas y luego van a degenerar, es decir, van a morir. Y van a ir desprendiéndose, digamos, en el epitelio. Entonces, una característica es que las últimas células de este epitelio son las células planas. Por lo tanto, de ahí sale el nombre de que el epitelio es plano estratificado. ¿Y por qué queratinizado? Porque estas células, en el trayecto desde que son cilíndricas o cúbicas basales hasta que llegan a ser planas, van a ir adquiriendo queratina en su citoplasma, hasta que llega un punto en que hacen la apoptosis y van a morir, digamos, y el citoplasma de estas células que tiene queratina se va a ir degenerando y desprendiendo. Entonces, por eso se dice que es queratinizado. Muy bien, ahora vamos a pasar al preparado, que va a explicar mi compañero. Mi nombre es Juan Francisco y yo en este práctico de epitelios le voy a ayudar con el epitelio plano estratificado queratinizado de la piel. En este epitelio vamos a encontrar dos zonas, una zona profunda, eosinófila de gran extensión, y una zona superficial, que es el epitelio, de mayor intensidad con la tinción basófila. En este epitelio vamos a encontrar a su vez dos intensificaciones de esta tinción que vamos a encontrar por debajo o más profundo, y por encima, como se ve acá, o superficial, la otra intensificación. Como sabemos, en estas dos intensificaciones vamos a encontrar dos tipos de célula, como pudieron haber leído en la guía. Bien, acá se ve mejor lo que les estaba hablando. Vamos a encontrar una primer capa de células que tienen núcleos ovoides, que son perpendicular a la lámina basal, que en este caso no se tiñe debido al tipo de coloración que usamos, que es eosina hematoxilina. Esta capa, como les estaba diciendo, tiene un núcleo ovoide perpendicular a la lámina basal, lo que nos va a dar un diagnóstico de células cilíndricas. A su vez, después ya empieza a cambiar y vamos a encontrar núcleos ovoides, pero a diferencia de la primera capa, estos van a estar en una disposición paralela o acostados con respecto a la capa superficial del epitelio. También vamos a poder encontrar en la capa superficial del epitelio lo que le da el nombre al epitelio. Vamos a encontrar, como se ve acá, en este otro núcleo, o acá hay otro, núcleos ovoides, pero estos, como les dije, ya están totalmente acostados o paralelos a la superficie del epitelio. Esto es lo que le va a dar el nombre al epitelio plano. Son células con núcleos ovoides planas. Como les dije, al haber más de una capa de células, le va a dar el apellido al epitelio estratificado.
Y queratinizado, ¿por qué queratinizado? Este epitelio es un epitelio queratinizado debido a que las células planas de la superficie del epitelio se descaman y producen la queratinización del epitelio. Acá les voy a mostrar un video donde se recorre el preparado para que ustedes puedan seguir observando. Este es el epitelio, que tiene excavaciones sobre el resto del tejido de la piel, que de todas maneras se va a hablar en otra clase. Esto sigue siendo el epitelio. Y acá se ve mejor, como les mostré hoy también, la queratinización, que son las células muertas.